Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Hubo un momento en la historia del pueblo de Israel que vivieron bajo el yugo, bajo la esclavitud, bajo el sometimiento del pueblo egipcio, bajo el poder de Faraón. Pasaron muchos años y el pueblo de Israel seguía en esclavitud y su ánimo mermaba cada día más y realmente no había poder humano que pudiera ayudarles a ser liberados de este yugo. Ni siquiera ellos mismos como nación, como pueblo, podían constituirse de tal forma como una fuerza que pudiera terminar con su condición de esclavitud. Solo fue posible su libertad a partir de la intervención de Dios en la historia de su pueblo, en la historia de esta nación hebrea. Y vemos en los relatos bíblicos cómo Dios intervino a través de lo que conocemos como 10 plagas. Pero Faraón, endurecido en su corazón, desistía en dejar en libertad al pueblo de Israel. Y entonces vino una última plaga, la más dura, la más difícil, la muerte de los primogénitos. Y aquella noche el pueblo egipcio lloró la muerte de sus primogénitos, lo que significaba que Faraón quedaría sin sucesor al trono y bueno, toda esta situación. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue liberado ese día. Inició su proceso de libertad. Para esto Dios determinó que el pueblo tenía que sacrificar un cordero limpio, joven, sin mancha, comerlo con panes sin levadura, hierbas amargas, lo que se conoce como la Pascua. Porque el Señor iba a pasar, a hacer juicio y al mismo tiempo a liberar a su pueblo. Y entonces la sangre del cordero debería ser puesta como señal sobre los marcos, sobre el dintel de la puerta de cada hogar hebreo. Como señal, como signo de aquí estamos obedeciendo, estamos deseando, estamos anhelando, estamos acatando la instrucción de parte de Dios. Ese día el pueblo de Israel fue puesto en libertad, no por sus fuerzas, no por su ejército, no por su capacidad, sino fue puesto en libertad por la mano poderosa de Dios que los liberó del yugo de Faraón y de su ejército. Esta imagen del cordero sacrificado, del cordero pascual, es la que retoma en el Evangelio Juan el Bautista. Y cuando ve a Jesús en aquel primer instante, en aquel primer momento, Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y les dice a los que estaban ahí presentes, les dice con toda claridad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que acabo de decir está inscrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ve en Jesús el mismo momento histórico de libertad, de terminar con la opresión que el pecado tiene sobre la vida del hombre. Juan el Bautista trae a colación este momento histórico en el que el pueblo de Israel es liberado del yugo de Faraón y lo trae a la historia, al momento presente en el que Jesús está ahí y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diciendo: ha llegado la hora de nuestra redención, de nuestra libertad. Porque si bien nosotros no vivimos bajo esclavitud de ningún pueblo, sí vivimos bajo esclavitud de esa fuerza superior a nosotros que es el pecado. Y lo hemos venido sosteniendo en los mensajes anteriores. Humanamente no hay nada que podamos hacer tú y yo para liberarnos de ese peso, de esa carga de pecado que hay sobre nuestras vidas, porque el pecado es una fuerza superior a nosotros.
Muchas veces nosotros queremos decir, ya no lo vuelvo a hacer, y volvemos a caer una y otra vez en esta condición. ¿Por qué? Porque es una fuerza superior a nosotros. Pero gracias a Dios que Dios interviene, así como intervino en la historia del pueblo de Israel. Dios también interviene en tu historia, en tu vida, con la finalidad de libertarte, con la finalidad de traer libertad. Jesús se presenta entonces como el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, que quita ese peso, esa carga de pecado, ese yugo de pecado que hay en nuestras vidas, que nos estorba, que nos impide, que nos oprime, que nos encarcela, que nos aprisiona. Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros delitos y de nuestros pecados. El apóstol Pablo retoma esta idea en la carta a los Colosenses y dice que Cristo Jesús clavó juntamente con él el acta de decretos, de delitos que había en nuestra contra. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio nos presenta a Jesús entonces como la posibilidad, la única alternativa de ser liberados de ese peso de pecado que asedia nuestras vidas. Sé que tú y yo hemos vivido momentos duros, momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, y todo eso tiene que ver con el pecado que oprime en nuestras vidas. Por eso es muy importante que recibas esta palabra, este mensaje que el Señor trae para nuestras vidas. Él viene a traer libertad a través de la persona de Cristo Jesús, a través de la fe de Cristo Jesús. Y si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, liberará tu vida de ese peso, de esa opresión, de ese yugo que humanamente tú y yo nada podemos hacer para quitarlo de nuestras vidas. Solo Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz, es capaz de quitar ese peso, ese yugo de pecado que hay en nuestras vidas. La fe en Cristo Jesús. Yo soy tu amigo Alejandro Parra Bley. Me daría mucho gusto que compartieras este mensaje con tus amigos y tus contactos. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Yes.